Miami, 1962. Una ciudad de sol, neón y sueños americanos. Dormía ajena al peligro que se gestaba en silencio. En los corredores más secretos del Pentágono, su nombre ya había sido escrito en tinta negra, no en titulares, no en rumores, en un documento clasificado. Un plan de pretextos. Una lista de operaciones falsas diseñadas para provocar una guerra que nadie quería admitir que deseaban. Lo que estás viendo no es ficción, es lo que pudo haber sido. Explosiones en Miami, aviones derribados, barcos hundidos, todo fabricado, todo atribuido a Cuba, todo para justificar una invasión. El hombre que camina por estos archivos no aparece en ningún organigrama oficial. No tiene nombre, no tiene rostro en los registros, solo una sombra que se mueve entre los secretos. Lo llamaremos Cero. Su misión esa noche, llevar la propuesta más oscura de la Guerra Fría hasta el escritorio del secretario de Defensa. Un documento que podía transformar la palabra patriotismo en sacrificio calculado y cambiar para siempre el destino de una nación. De 1961. Bahía de Cochinos. El desembarco que debía derrocar a Castro en 72 horas se convirtió en una masacre anunciada. Rastro de sangre en la arena. Barcos ardiendo. Hombres abandonados a su suerte. 114 muertos. Más de 1000 capturados. Lo que debía ser un golpe quirúrgico contra Castro se transformó en una carnicería pública. Las radios capturaban los gritos de los brigadistas. Las fotos de los prisioneros encadenados circulaban en portadas de todo el mundo. El fracaso no quedó en la playa. Llegó en directo a las salas de estar americanas, a los despachos de Europa, a los ojos de los aliados y enemigos por igual. Una humillación en vivo para el mundo entero. Kennedy la vio desde la Casa Blanca y sintió la puñalada más profunda. La traición de quienes le habían jurado victoria segura. La CIA había prometido un levantamiento popular. Los generales habían garantizado superioridad. Nada de eso ocurrió, pero en las profundidades del Pentágono, los mismos mandos que habían fallado no estaban dispuestos a aceptar la derrota. A solo 90 millas de Florida, la amenaza roja obsesionaba a todos. El general Lemnitzer dio la orden. Necesitaban un incidente, algo que obligara al pueblo a pedir sangre. Mientras las máquinas repiqueteaban en oficinas secretas, el engaño se cuantificaba. Cada página de Northwoods, un paso más hacia lo profundo de la oscuridad. Bajo la estructura de hormigón más grande del mundo, el ruido de la ciudad se apaga por completo. Entramos en la sala 12924, un búnker donde las ideas más radicales se discuten, sin dejar rastro. Sobre la mesa, mapas de Florida y Cuba se cruzan con nombres que la historia ha intentado borrar. Lyman Lemnitzer y el Estado Mayor Conjunto no trazaban rutas. Estaban escribiendo el destino de ciudadanos inocentes, sobre un tablero de ajedrez sin reglas. Los generales revisan cada línea con precisión quirúrgica. Frente a ellos, el documento final aguarda. Limpio. Listo. Solo falta una firma, para que la simulación deje de ser un plan y se convierta en realidad. La firma aún no está, pero la maquinaria ya se ha puesto en marcha. Tecleando sin descanso, en oficinas sin ventanas, los planes toman forma. Cada tecla es un cálculo. Cada línea, un paso irreversible. Presupuestos, costes detallados. Dinero para mentiras que parecían verdades. Dinero para sangre que aún no había corrido. Calendario de ejecución. Fechas marcadas con precisión militar. Días, horas, minutos.
contados hasta el momento en que el engaño se activaría. Y el mundo nunca lo sabría. Rutas marítimas y aéreas ya trazadas, cada línea un engaño calculado, buque propio incendiado, la chispa que debía encender la guerra, lista de bajas, indignación nacional, palabras diseñadas para avivar la furia. El general lee sin emoción, frío, preciso, como si contara monedas, no vidas. Ataúdes listos, víctimas ya asignadas, el precio de la mentira, nombres falsos, actores preparados, infiltrados en ambos lados, comunidades enteras, familias, parroquias, piezas inocentes en el tablero. Y el golpe final. Despegue desde un hangar secreto, vuelo programado, impacto calculado. El mundo vería el humo y pediría venganza. En el silencio del búnker, los generales se reúnen por última vez. No hay gritos, no hay dudas, solo miradas que ya saben lo que va a costar. La decisión está tomada, no por patriotismo, sino por necesidad. Un plan que no puede fallar, porque no puede existir. 0 objeciones. La página final se sella. Ningún general levanta la voz. Ninguno se retira. El documento desaparece en un sobre oficial. Sellado. Clasificado. Y con él, el último rastro de humanidad en el plan. En la carpeta esperan los documentos, listos para ser aprobados. La pluma descansa inmóvil. No hay firma. No hay visto bueno. Solo silencio. Y el peso de lo que nunca se escribió. Los generales no lo aceptan. Gestos de frustración. Voces contenidas. La derrota, que no estaba en los planes, ahora está sobre la mesa. En los pasillos del Pentágono, la tensión se hace visible. 2 figuras caminan en silencio. Miradas que no se cruzan. Palabras que no se pronuncian. El plan sigue vivo, aunque nadie lo firme. Uno de ellos se queda solo, en su despacho, pensativo. La puerta cerrada, la decisión aplazada, pero no enterrada. El abismo sigue abierto. El atril quedó vacío. Ninguna rueda de prensa, ninguna explicación, solo silencio oficial. Y el tiempo haciendo su trabajo. Los años pasaron, de 1962 a 1997. El Capitolio siguió en pie, mientras los documentos dormían en archivos olvidados. Hasta que un día, alguien abrió el archivo. Un periodista frente a una pantalla. En una cafetería cualquiera, un joven desliza el dedo por su móvil. La noticia pasa. Un titular más. Un café que se enfría. La vida sigue. Y el abismo sigue abierto. El plan quedó sin firmar, pero no extinguido. A través de la ventana, el mundo continúa su marcha. Inocente, ajeno. La pluma regresa a su sitio, pero deja la huella de su tinta en el tiempo. Y en el último destello de la punta, una silueta que nunca se marchó. 0 no necesita rúbrica, solo paciencia, porque hay secretos que no mueren. Solo esperan el momento en que alguien vuelva a abrir la carpeta. Estos fueron los arquitectos y testigos de un plan que casi cambia la historia. Edward G. Lansdale, maestro de operaciones encubiertas contra Cuba, ideó tácticas de sabotaje psicológico. Lyman L. Lemnitzer, presidente del Estado Mayor Conjunto, aprobó el memo Norwoods en marzo de 1962. George H. Decker, jefe de Estado Mayor del Ejército, respaldó pretextos militares para la invasión. Arleigh A. Burke, jefe de operaciones navales, planeó simulaciones de ataques marítimos. Robert S. McNamara, secretario de Defensa, recibió el plan y lo rechazó, priorizando la diplomacia. Robert F. Kennedy, fiscal general, aconsejó a su hermano contra acciones extremas en Cuba. John F. Kennedy, presidente, detuvo Northwoods, evitando una guerra basada en mentiras. Estas son las fuentes que desclasificaron la verdad.
National Archives Records Administration, guardián de documentos oficiales. National Security Archive, que publicó los memos en 2001. Assassination Records Review Board, creado en 1992 para revelar registros de JFK. US Joint Chiefs of Staff, origen del plan, desclasificado en 1997. Northwoods fue rechazado sobre una mesa sin firma, pero las ideas no mueren cuando se rechazan, solo cambian de manos. A 90 millas de Florida, la tensión ya no era un secreto, era una cuenta atrás. No fue una invasión, no fue un bombardeo, fue algo mucho peor. El veto no detuvo la guerra, solo la desplazó al silencio más peligroso. Próximamente,